Intelectual, político, educador, filósofo, místico. José Vasconcelos es una de las figuras más complejas del siglo XX mexicano. Vasconcelos desbordaba sus pasiones con la misma intensidad en su labor intelectual, en la política y en el amor. La obra de Vasconcelos marcó a varias generaciones de mexicanos que gracias a él vieron y entendieron de una manera nueva a México y a su cultura. Vasconcelos era un hombre tocado por el absoluto. Un impulso guió su vida siempre, el dictado de la pasión. José Vasconcelos nació en la ciudad de Oaxaca el 27 de febrero de 1882. Fue el segundo de los 10 hijos de Carmen Calderón e Ignacio Vasconcelos, un boticario que, con poco porvenir en Oaxaca, decidió aceptar la aventura de convertirse en agente aduanal. Ideas sobre el héroe se forjaron en una modesta escuela mexicana del puerto de Campeche, que todavía estaba sometida a la influencia humanística de aquellos tiempos. Yo recuerdo la fascinación con que escuchábamos la clase de historia de los humildes maestros de mi instituto de Campeche y cómo se nos quedaron grabados para toda la vida ciertas anécdotas. César pasando el Rubicón, todas estas cosas que van forjando en el ánimo del hombre lo que es un héroe. A los 18 años, José vive solo en la capital dedicado a los estudios. Años más tarde recordaría que con la mano derecha manejaba la ciencia y con la izquierda abrigaba el recuerdo dulce de una madre en flor de santidad. Al lado de otros jóvenes humanistas, entre los que se encontraban Antonio Caso, Pedro Enrique Sureña y Alfonso Reyes, funda el Ateneo de la Juventud, un espacio para la discusión y la crítica filosófica que se enfrentaba con el pensamiento positivista, sustento del régimen de Porfirio Díaz. A diferencia de algunos miembros del Ateneo, Vasconcelos sí escucha las voces que reclamaban la necesidad de una transformación profunda del entorno político. Como ningún otro, intuye que la búsqueda filosófica no estaba alejada de la práctica política revolucionaria. Hacia el final del Porfiriato, José Vasconcelos encontró en el Ateneo de la Juventud un espacio para promover un pensamiento más moderno y comprometido. Desde ahí defendía las ideas de democracia y libertad provenientes tanto de la Grecia antigua como del pensamiento clásico europeo. Así, no tuvo reparo en aceptar la invitación que le hiciera Madero para unirse al movimiento de democratización que entonces se preparaba. Yo recuerdo a este respecto aquellos pequeños artículos que cuando éramos jóvenes y comenzaba el maderismo podíamos colar en la esquina de alguno de los diarios de la época. Y yo recuerdo que me costó la primera carrera de la policía el haber dicho que no estaba enterado de que don Porfirio era el inventor de la máquina de vapor, porque le atribuía a los ferrocarriles. A partir de 1909, el filósofo se vuelve un maderista comprometido. Milita de manera destacada en el partido antirreeleccionista y dirige su semanario de propaganda. En un inusual destello de optimismo, el filósofo dijo encontrar en el exilio la ocasión para un trabajo intelectual despreocupado, por lo que se encierra en la biblioteca de Nueva York, donde, en atención a los consejos de su maestro Justo Sierra, volvió a leer a los clásicos griegos. Continuando su crítica al positivismo, y ahora del lado del hispanoamericanista uruguayo José Enrique Rodó, Vasconcelos revaloraba el sentimiento estético de Grecia y se oponía a toda teoría que identificara el bien con lo útil. A través de Rodó, pensaba en la caridad de los espíritus superiores, reencontrándose así fugazmente con la ética cristiana. Pero más allá de sus lecturas, permanecía en contacto con masones y anticlericales,
y en el aspecto moral dijo regirse por la premisa: todo es legítimo mientras tu goce no cause a otro sufrimiento, frase que desliza en sus memorias como una tenue justificación. Me separé de la iglesia, declararía en los últimos años de su vida, para tener libertad de pecar a mi gusto. Quería conocer el cielo y la tierra, el infierno y el purgatorio. Sin duda, la unión con Adriana le permitió viajar por todos esos espacios. Ternura, pasión, amor, celos, separaciones, reencuentros. Todo ello colmó la furtiva relación que, aún en el exilio, mantenía con Adriana. Busca entonces la liberación del espíritu en una lectura muy personal de Plotino, filósofo del siglo III de nuestra era. Aspira a abandonar la cárcel del cuerpo para ascender a una esfera superior. Pero frente a Adriana, cualquier anhelo redentor parecía inútil. En busca de la espiritualidad pura, pasa de los clásicos griegos y latinos a las filosofías orientales. Se dispone a investigar sobre lo que considera el material riquísimo de la filosofía de la India, trabajo que años más tarde publicaría bajo el título de Estudios Indostánicos. Por aquellos años, la estrechez de su situación económica se acentúa. De ahí que acepte la propuesta de dirigir un instituto de capacitación tecnológica en Lima. Entonces, deja a su familia en México y se marcha al Perú con Adriana. Entre hirientes disputas, Adriana y José viven los últimos meses de una pasión a la que Vasconcelos consideró una maldición. Ella reclamando su derecho al matrimonio, él suponiéndole un amante en cada hombre que se acercaba. Hacia fines de 1916, Adriana decide regresar a Nueva York. Desesperado, el filósofo busca en los libros, recurre al yoga, todo para recordar que mediante un profundo esfuerzo moral e intelectual, el hombre puede domar la deleznable, según él, vida del cuerpo. En un intento de reconciliación, Vasconcelos viaja a Nueva York solo para descubrir que Adriana sostenía una relación amorosa con su amigo, el antiguo ateneísta Martín Luis Guzmán. Años más tarde escribiría al respecto. La posesión hipnótica no había concluido, pero lograba resistir sus impulsos. Después de todo, resultaba una suerte eso de tener el cuerpo libre de pasión. Ahora toda la energía iba a resultar poca para la gran empresa que proyectaba. Una tarea como las Enéadas, escritas por Plotino, las Enéadas modernas de un neoplatónico americano. Es por entonces que escribe sus primeras estampas líricas, textos reveladores como aquel que titulara El fusilado. Para su personaje lo decisivo no es la emboscada militar ni la traición amorosa, sino la liberación que trae consigo la muerte. Era claro que el Vasconcelos de aquel periodo intentaba desestimar por igual a la revolución y al amor, y engrandecer a la muerte como el bendito instante en el que la bestia aspira a ser alma, espíritu puro que solo conoce la alegría. Tras enterarse de que Adriana se ha casado con un doctor estadounidense, Vasconcelos se supone liberado de la pasión amorosa. No obstante, un hombre con su temple era incapaz de asumir suavemente la premisa del alma liberada. Era el momento de volverse hacia otra de sus grandes pasiones, la política. Hacia principios de los años 20, José Vasconcelos vuelve al país para emprender la mayor hazaña educativa del México moderno. Seguro de que la lucha por su liberación espiritual había sido fructífera, el filósofo acomete su labor como un nuevo misionero. Obregón se perfila como el nuevo presidente y organiza un gabinete al que invita a Vasconcelos. Obsesionado, según sus propias palabras, por la creación de un ministerio que acaso transformaría el alma de México, Vasconcelos asume primero la rectoría de la Universidad Nacional, institución que, en tanto se hacían las reformas constitucionales destinadas a crear su anhelado ministerio, sirvió de plataforma para arrancar un ambicioso proyecto educativo que él mismo calificó de
redención nacional. La renovada institución ostentó desde entonces el lema «Por mi raza hablará el espíritu». Aquel lema aparece aún en el escudo universitario, rodeando al mapa de Iberoamérica, en un anticipo de las convicciones del pensador que estaba a punto de escribir La raza cósmica, una obra de carácter utópico en la que Vasconcelos vislumbra a Iberoamérica como el crisol creativo y generoso de todas las culturas de la Tierra. Más allá de las funciones propias de la universidad, el rector lanza una campaña de alfabetización. Con el apoyo incondicional de Obregón, hacia finales de 1921, se crea la Secretaría de Educación Pública, ministerio con vastos recursos económicos para cumplir su explícito afán de elevar a las multitudes sin considerar lo que ellas quieren, sino lo que más les conviene. Ya como ministro de Educación, Vasconcelos instituye los desayunos escolares y crea El Maestro, publicación con la que intenta contagiar al magisterio de su espíritu redentor. Yo pertenezco a una generación, por lo menos en mi caso, que fue educada en la creencia de que el tipo de gobernante, para hacerse soportable, en primer lugar el gobierno es una cosa insoportable en principio, para hacerse tolerable, el hombre que gobierna debe parecerse a Moisés, debe parecerse a Pericles, es decir, debe llevar en el corazón las tablas de la ley. A sus 40 años de edad, el gran ministro logra del gobierno el presupuesto necesario para erigir en el exconvento de la Encarnación el recinto de su gigantesca misión educativa. Convoca a varios pintores de vanguardia a que realicen un arte público con la intención de elevar el nivel espiritual de los mexicanos. A Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y varios más, les ofrece las paredes de la Escuela Nacional Preparatoria, las de otros edificios gubernamentales y las de la propia Secretaría. En cada vértice del patio principal quedaron plasmadas alegorías de Buda, Platón, Fray Bartolomé de las Casas y Quetzalcóatl, figuras que, en su opinión, representaban las 4 vertientes principales del pensamiento universal. Aquella secretaría recupera el espíritu artesanal indígena, rescata la música tradicional mexicana, pero también asegura la difusión de la música clásica europea y la revaloración del arte colonial. Equilibrados, lo hispano y lo indígena se fundían en una cultura iberoamericana. Como un redentor y un mecenas educativo, se hace seguir de maestros, artistas, intelectuales que, como él, buscaban hacer algo indeleble por México, y así emprende las misiones culturales. Pellicer y compañía iban a las vecindades y se ofrecían para enseñar a los viejos y a los muy jóvenes a leer y escribir entre los sirvientes de las vecindades. En fin, una campaña llena de la seguridad del triunfo, de que se acabaría la ignorancia en México, la despierta Vasconcelos. En tan solo 3 años, José Vasconcelos acometió una cruzada cultural y educativa sin precedente, obra extraordinaria que le reafirma la convicción de su propia grandeza, la certeza de pertenecer a una aristocracia intelectual a la que ningún funcionario de su tiempo podía acceder. Era el momento de incursionar en nuevos terrenos, ámbitos más amplios para desplegar su manto de redención nacional. José Vasconcelos murió a los 77 años, el 30 de junio de 1959. En él coexistieron muy diversas vocaciones. Revolucionario, educador, demócrata, filósofo, escritor, místico. Por encima de sus aciertos y sus errores, hay una sola palabra que expresa la vida y la obra de este hombre tocado por el absoluto. La palabra grandeza.